Buenas tardes a todas y todos. Nos complace mucho como Departamento de Salud Pública del Colegio Médico Valparaíso contar con la presencia de los que ya han llegado y de los que van a llegar un poco más adelante, con las invitadas que ya serán presentadas, tener al doctor Novoa entre nosotros, en fin, todos somos importantes, pero hay algunos que tienen más relevancia, por lo menos en nuestro medio bio. Entonces, sin más preámbulo, dejo a Lucila Andrade. Ella es neuróloga infantil del Hospital Carlos Van Buren, del Servicio de Neurología, y ha traído este tema de tanta importancia pública porque ella ya les va a explicar por qué. Adelante, Lucila, y gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy día nos convoca el programa de integración escolar, ¿ya? Y reflexiones de salud y educación. Y como yo les contaba, esta es una materia que en realidad es de gran importancia porque hemos ido viendo con el paso de los años cómo esta estrategia en realidad para poder dar y completar el desarrollo de los niños se desarrolla en el aula con una íntima y estrecha colaboración de nuestra accionar de salud. Nos va a acompañar hoy día la profesora Débora Barrera, levanta la mano Débora, ya, que ella pertenece al equipo nacional de operaciones del programa de integración escolar de la División de Educación General del Ministerio de Educación, y que nos va a contar un poco cuál ha sido la trayectoria y cuáles son los principios que rigen este programa. Junto con ella está la profesora doctora en educación Cristina Julia, que ahora es directora de educación de Corporación Municipal de Viña del Mar, y con ella vamos a tratar fundamentalmente los aspectos que tienen que ver cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla este programa en las aulas y cuáles son todas las dimensiones que nosotros tenemos que considerar desde el punto de vista diagnóstico y cómo se entrelazan nuestra tarea como médicos con todo lo que es las estrategias terapéuticas que se desarrollan en el aula. Ahora, ¿cómo enfrentar esta mirada que tiene tantos ámbitos? Porque el programa de integración escolar no solamente compete a lo que es aprendizaje, sino que también a todos los apoyos de los niños que tienen trastornos sensoriales, auditivos, visuales, los que tienen trastornos motores, los que tienen trastornos del lenguaje, los que tienen trastornos hiperactivos del desarrollo, los que tienen trastornos del espectro autista, los que tienen trastornos del aprendizaje propiamente tal. Entonces, aprovechando que tenemos ya una ley de autismo, pensamos que el autismo en realidad es una manera, es como un paradigma que congrega muchas de todas esas condiciones de los niños. Y por esa razón vamos a desenvolver esta madeja con la doctora Valeria Rojas, que ella es pediatra, neuróloga infantil, vicepresidenta de la Fundación FAN de Autismo y que ha sido la gestora e impulsora de la ley de autismo. Y es sumamente importante porque cuando me ha tocado estudiar mucho para poder empezar este conversatorio, y hay mucha documentación desde educación, pero la verdad es que hay muy poca documentación desde salud, ¿ya? Desde salud, hoy día hay un protocolo para lo que es cómo se va a desenvolver la ley de autismo y donde se entrelaza el programa de integración escolar en salud, está solamente en el ámbito de el NANEA, que son las necesidades especiales en salud, y donde solamente se vincula a través de las coordinaciones intersectoriales que tiene que ver con JUNAEB y con el programa de integración escolar. Entonces, eso es muy relevante porque nuestra tarea, como nosotros la entendemos desde la salud, vemos a una persona,
lo examinamos, recogemos toda su información social, de su desarrollo en los niños, y luego confirmamos o no un diagnóstico. Y ese diagnóstico es el puntapié para el desarrollo del programa de integración escolar. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados como médicos a que después los vemos a nuestros pacientes, los controlamos y vemos cuál ha sido el resultado de las terapias. Y probablemente una de las grandes preocupaciones nuestras está justamente en ese entrelazar lo que ocurre desde la lógica de salud y cómo se desenvuelve esto en educación. Así que vamos a dar inicio a la primera presentación con Débora. ¿Ya? Débora, tú te voy a... para que ella pueda... ¿tú tienes la presentación? Ah, perfecto, ya. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí preparé algunas imágenes, ¿se ven, verdad? Sí. Sí, ya. Preparé algunas imágenes solo como para que nos entusiasmemos después en el espacio de conversación. El programa de integración es gigantesco en términos de todos los atributos, de las secciones que tiene. Entonces es difícil eso, comprimirlo en un... Pero sí fui seleccionando algunas cosas que creo pueden ser de interés para desplegar algunas preguntas o comentarios. Bueno, lo primero es señalar que eh, la educación especial está definida en la Ley General de Educación y también en la ley que financia a la educación especial como una modalidad transversal al sistema educativo, ¿verdad? Y eso es súper importante porque antes se pensaba mucho que la educación especial eran las escuelas especiales, ¿sí? Que ese era solo su marco de acción. Y desde la claridad que nos entrega la Ley General de Educación, entendemos que es una modalidad que está en el nivel de educación parvularia, en educación básica, en educación media, en la educación de jóvenes y adultos, eh, en las distintas modalidades que tiene el Ministerio de Educación para el sistema escolar. Y esta modalidad transversal provee servicios, recursos humanos, recursos técnicos, conocimientos especializados y ayudas. Para que veamos las cifras muy rapidito, estas son las tres opciones que tiene cobertura y norma, ¿verdad? Desde la educación especial. Tenemos las escuelas especiales que se dividen en dos grandes grupos. Las escuelas que trabajan con estudiantes con discapacidad, que cada vez van disminuyendo. Tenemos 545 actualmente y agrupan a 43.000 estudiantes con discapacidad en escuelas especiales a lo largo del país. Y existe el otro tipo de escuelas especiales, que son las escuelas especiales de lenguaje, que son 1.550 escuelas, ¿verdad? Y tienen una matrícula aproximada de 135.000 estudiantes. Estos datos de matrícula y de cantidad de establecimientos son a diciembre del año 2023. No pude actualizarlo porque estamos cerrando recién algunas plataformas y ahí vamos a poder tener el conteo 2024. Pero varían en unos 10.000 en cada una de estas modalidades, no más que eso. La otra opción que tiene la educación especial es en los establecimientos comunes o típicos donde se adhieren voluntariamente los sostenedores a través de los programas de integración escolar. De 9.000 establecimientos que pueden tener PIE, estamos en 6.283, ¿sí? Casi un 70% de los establecimientos que pueden tener PIE hoy día cuentan con él. Y
Ahí está la división por necesidades permanentes o transitorias, 139.000 con discapacidad, en definitiva, discapacidad, y es 333.000 con necesidades educativas especiales transitorias, donde están los problemas de aprendizaje, los problemas de lenguaje y el rango límite. Y el otro gran grupo son las escuelas y aulas hospitalarias. Hay 73 hasta el momento, muchas de ellas funcionan al interior de un hospital, otras son aulas que están fuera y tienen una matrícula flotante, porque la principal misión del aula hospitalaria es atenderla primero, que el estudiante esté bien para poder recuperarse y que retorne a su escuela de origen. Entonces hay una matrícula flotante de 35.000 estudiantes que pasan anualmente por las escuelas. Algunos de ellos están 3 meses, otros 6 y otros llevan años asistiendo ahí porque los tratamientos y sus problemas de salud así lo requieren. Pero la educación especial hace tiempo ya que está empeñada en avanzar hacia un enfoque inclusivo, ¿verdad? El Ministerio de Educación tiene una serie de contradicciones, porque tenemos la normativa que financia la educación, está muy anclada en el enfoque del déficit, lo que nos impide muchas veces avanzar hacia un sistema más inclusivo. Y como ustedes vieron, financia determinadas necesidades educativas especiales. Pero queremos avanzar hacia un enfoque más inclusivo, y lo que estamos haciendo por ahora, ¿verdad?, en este avance hacia un paradigma más inclusivo, es agarrarnos fuertemente del marco de la educación inclusiva, y nuestro mensaje hacia los establecimientos es que declaren a los estudiantes, realicen todo el proceso de evaluación diagnóstica del déficit, trastorno de discapacidad, que completen la información, pero una vez que los recursos han llegado, esos recursos sirvan para dar respuesta a la diversidad existente en esa aula. Si esas necesidades de apoyo son de origen emocional, son de origen lingüístico, porque el estudiante viene, es un estudiante cuya familia migró y maneja otra lengua, el PIE también debiese poder dar respuesta a esas necesidades diversas que están dentro del aula. Es la única forma que hemos encontrado de poder ajustar este anclaje normativo de financiamiento tan retrógrado, ¿verdad?, con lo que nos pide y nos exige hoy día la sociedad, ¿verdad?, que es avanzar hacia un enfoque mucho más inclusivo. Y para avanzar a ese enfoque más inclusivo nos tiene que preocupar que los estudiantes estén presentes, pero no es solo presencia física, sino que yo sé que está presente, los docentes, todos los profesionales que están dentro del establecimiento saben que está, ¿verdad? Lo consideran, ese estudiante participa de todas las actividades a priori, ¿verdad? Se planifica a priori para que él pueda desplegar todas sus capacidades. Y además ese estudiante progresa en los aprendizajes. Estos 3 elementos que le llamamos las 3P de la inclusión, presencia, participación y progreso, debiesen ser nuestra norte, ¿verdad? Es hacia donde direccionamos la brújula que conduce este barco que tiene por fin avanzar hacia este enfoque inclusivo. El PIE, por tanto, si bien desde su origen está concebido desde un paradigma que no se condice con lo que se espera de la inclusión educativa, estamos solicitando, ¿verdad?, porque esa es la forma de financiar los apoyos, lo transformamos, por tanto, en una estrategia transversal inclusiva, ¿sí? Como les decía primero, hacemos todo lo que nos pide la ley de subvenciones, el DFL2 y todas sus modificaciones,
para recibir los recursos, pero con esos recursos se espera que los equipos de aula den respuesta a las necesidades diversas que están presentes en ese contexto educacional. Aquí algunas cifras también de cómo ha ido avanzando en matrícula el PIE, ¿verdad? Desde el 2011, que teníamos 131.000 estudiantes, al 2023 con 473.000. Ustedes ven que ha ido paulatinamente creciendo. Esta baja se debe a la pandemia, ¿verdad? Que muchos estudiantes no pudieron ser evaluados, por tanto no podían ser ingresados a las distintas plataformas que se tienen para poder acceder a los apoyos y los recursos. Esta imagen también acá muestra cuánto va creciendo anualmente, ¿verdad? 39, 40.000, es lo que año a año y se ha mantenido, no es un crecimiento exponencial, sino que va avanzando a ese ritmo. Esta es la variación de la matrícula de estudiantes con necesidades educativas permanentes asociadas a una discapacidad, trastorno déficit, ¿verdad? Y esta ha ido creciendo significativamente y responde a distintos fenómenos. El primero es que los estudiantes con discapacidad intelectual leve se han ido de las escuelas especiales y están ya en los programas de integración. Otra razón que lo explica es que el sistema de admisión escolar, ¿verdad? Como es abierto y cada familia puede postular al establecimiento que está más cerca o que más les gusta, también entran ahí muchísimos estudiantes. Y tienen preferencia además los hijos de hermanos que ya están en ese establecimiento, entre otras condiciones. Y también el crecimiento de la población autista, ¿verdad? Que ha ido creciendo significativamente. Entonces, en el 2012 íbamos creciendo en 600 estudiantes anuales, ¿verdad? Y el 2023 esa cifra se supera con creces. Aquí tenemos una tortita que nos muestra el porcentaje de estudiantes con necesidades transitorias, ¿verdad? Que son la parte naranja, y los con necesidades permanentes, 29% versus un 71% de las necesidades transitorias. Esto es según el área, si el tipo de establecimiento es rural o urbano. Ahí tenemos un 16% rural versus un 84% que es urbano, establecimiento con PIE. Por acá ya vamos a entrar en materia de los requisitos, ¿verdad? De las exigencias que tienen los establecimientos para ir incorporando a los estudiantes. El decreto 170 en su artículo 16 señala quiénes son los profesionales idóneos para realizar el diagnóstico de la discapacidad, déficit o trastorno de acuerdo a la discapacidad presentada. Y hay otro grupo de profesionales que indagan sobre la salud general o específicamente sobre el tipo de procedimientos educativos que requerimientos educativos que van a necesitar ese grupo de estudiantes. ¿Ya? Entonces, ahí podemos compartir después la PPT para que puedan analizar con mayor detalle a estos profesionales. Los diagnósticos de déficit, trastorno o discapacidad que emite un médico son los que aparecen ahí en esa imagen, ¿verdad? Trastorno de déficit atencional, disfasia severa, sordoceguera, discapacidad múltiple. Y nosotros tenemos unos ahí herederos de toda la norma de los años 90,
un concepto que es de discapacidad, de retraso, perdón, graves alteraciones de la relación y comunicación, que nos acompaña hasta hoy día, que es una herencia del decreto 1, ¿verdad? Que se mantiene. La disfasia severa también, ¿verdad? Ya está como bien extinta, pero hasta que no cambie la norma, nosotros no lo podemos eliminar. Ya, tenemos que hacer ahí. Y la ley de subvenciones es una ley de quórum calificado, entendemos, que requiere como del 85% en ambas cámaras, y ustedes saben que en este minuto no están esas, no están esas fuerzas para plantear una modificación de una ley de quórum calificado. Y aquí el PIE realiza dos procesos, ¿verdad? Dentro de un mismo documento, que es el examen general de salud. Por una parte tenemos el diagnóstico médico y por otra tenemos la valoración de salud o examen general de salud, ¿sí? Y esto ha generado muchas veces confusión por parte de quienes tienen que completar esta documentación. Por economía del recurso, nosotros señalamos que si el mismo profesional, neurólogo, psiquiatra, entre otros, que complete ambas valoraciones, o sea, que en la misma oportunidad pueda realizar una revisión general del estado de salud del estudiante y que además pueda determinar el déficit asociado a la necesidad educativa especial que presenta el estudiante. Este es el documento que imagino que ustedes conocen. Va a presentar, prontito lo vamos a subir con algunos cambios, se va a denominar formulario único de evaluación de salud, ¿verdad? Y se va a distinguir mejor esto del examen del estado de salud general del estudiante frente al diagnóstico. Aquí es súper importante que nos llegan muchos que en el estado de salud general del estudiante mencionan una serie de aspectos que no son necesariamente lo que esperamos, ¿verdad? Que es la presencia o ausencia de ciertas patologías que podrían explicar que el estudiante esté manifestando necesidades de apoyo. Por ejemplo, un chiquillo aparentemente presenta algún rezago en el aprendizaje, pero al hacer este examen de estado general de salud aparece que tenía un tapón de cerumen y que durante eh, varios meses ha estado con una disminución del acceso a la información auditiva y eso ha hecho que, pero una vez modificada esa situación, el estudiante no tendría que ser tipificado con un problema de aprendizaje, ¿verdad? Bueno, a esas situaciones nos referimos cuando esperamos que nos reporten situaciones o aspectos del estado general de salud que podrían estar alterando, ¿verdad? O tendríamos que estar alertas para que podamos discriminar bien si efectivamente estamos frente a la presencia de un déficit, trastorno de discapacidad, o si es una situación temporal que podría verse revertida por un tratamiento o por una acción que realice salud. Y la plataforma PIE exige también que se suban una serie de formatos. En el caso del trastorno del espectro autista, se tiene que ingresar el certificado, ¿verdad? O esta evaluación realizada por un neurólogo o psiquiatra que esté registrado en la Superintendencia de Salud, un informe fonoaudiológico, un informe psicológico y un informe del profesor de educación especial. Cada uno tiene un propósito distinto, el médico emite el diagnóstico, el fonoaudiólogo y psicólogo emite informe de apoyo, cuáles son los apoyos que va a requerir ese estudiante, y el profesor de educación diferencial emite un informe pedagógico para determinar cuáles son los apoyos
¿Dónde van a estar va a haber ajuste curricular? ¿No va a haber? ¿Va a haber ajuste en la evaluación educativa o esta no se va a requerir? Y para terminar, les quiero mostrar los recursos que estamos hablando, ¿verdad? El Ministerio de Educación tiene valores de subvención que se llaman UCES, ¿sí? Con S, UCES, que están definidas en la ley de presupuesto. Y dependiendo del nivel educativo y si tiene jornada escolar completa o no tiene jornada escolar completa, es que se paga un monto u otro. Ya, esto es un poco más complicado de lo que yo lo estoy explicando, pero lo voy a tratar de simplificar lo más posible. Entonces, aquí en la parte izquierda tenemos los establecimientos que tienen GEC, es decir, son aquellos establecimientos que salen a las 4 de la tarde, a las 3:30, varios días a la semana. Eso es la jornada escolar completa. Y ahí tenemos que un estudiante con necesidades permanentes va a recibir, si asiste todo el mes, ¿verdad? Si su asistencia promedio es determinada, podría llegar a recibir 306.000 pesos, ¿verdad? Pero todo eso no es del PIE, es solo una fracción que se puede gastar en PIE. Porque acá la cifra que tengo, 84.000 pesos, es lo que se ocupa, le tengo que restar a estos 306.000, ¿verdad? Le resto 84.000. Con esos 84.000, que es la subvención regular que se le da a cualquier niño sin discapacidad, a los estudiantes típicos. Con eso las escuelas pagan la luz, el agua, los profesores, ¿verdad? Hacen reparaciones. Y con lo que resta, si a 306.000 le resto 84, es lo que queda para PIE. Y con eso se contratan las evaluaciones. Dice el decreto 170 que se pueden ocupar en 4 aspectos: en el trabajo colaborativo, en la contratación de profesionales especialistas, capacitación anual para el equipo, para la comunidad educativa y material especializado. Son 4 ámbitos en que se puede gastar la subvención, ¿ya? Considerando además que esto es lo ideal, porque los estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas, ya sea permanente o transitoria, presentan una baja en la asistencia escolar. Se enferman habitualmente más que un estudiante típico, y eso hace que estos ingresos se vean disminuidos para los sostenedores, ¿sí? Entonces, y sin GEC, ¿verdad? Tenemos que 247.000 las permanentes y 212 las transitorias en el caso ideal. Creo que lo puse al revés, era 104 acá y 84 acá. Ahí, antes de enviárselo lo corrijo. Para que tengan una idea, porque si hiciéramos la resta, ¿verdad?, de estos 306.000, que son, o de 263.000, si le restamos 84 es lo que nos queda del PIE, y si eso lo multiplicamos por 473.000 estudiantes aprox que hay, podemos ver la magnitud ¿verdad?, que en los distintos establecimientos está ingresando, pero que nos manifiestan que alcanza muy justo o a veces es insuficiente. Hay que reconocer también que muchos establecimientos tienen muchos sostenedores, ya sea SLEP, corporaciones municipales, departamentos de educación municipal, tienen severos problemas de gestión de los recursos, ¿verdad? Que va más allá de la cantidad. Si reciben poco, reciben mucho, tienen los mismos problemas de gestión, ¿sí? Entonces, ahí hay que mejorar otros aspectos que tienen que ver con las capacidades instaladas en esos administradores para que puedan, los escasos recursos que perciben, puedan rendir lo más posible. Eso es lo que yo les quería contar, no quiero atribuirme todo el tiempo y me imagino que van a surgir algunas dudas, que después habrá un espacio para aquello. Ya, muchas gracias, Débora. Bueno, muy ilustrativo.
Yo, una de las cosas que revisé cuando estaba pensando en este conversatorio era que nosotros en Chile tenemos una ley, ¿cierto?, de discapacidad, que es la ley 20.422, y ella establece una norma sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con diversas discapacidades y define, ¿ya? Pero sin embargo, muchos de estos niños, por ejemplo, que van a los programas de integración escolar, una de las cosas que hacen los padres es también ingresarlos, dependiendo de su condición, a el registro de discapacidad. Y eso no es automático y tampoco hay un catálogo, ¿ya? De cuál es la condición del niño. Entonces, es súper interesante esto que tú nos has mostrado, porque ese dinero no solamente sirve, digamos, para la gestión al interior del aula, sino que además sirve para, entiendo yo, pagar a los profesionales, el diagnóstico, o sea, tiene que servir para muchas cosas que están. Bueno, y siguiendo en esa misma línea, vamos a seguir con la doctora Rojas, que precisamente yo creo que esta ley de autismo, una de las cosas que introduce y que yo creo que es una de las necesarias correcciones que era necesario para que uno pueda pensar en una integración progresiva y verdadera, es la vinculación con el Ministerio de Salud. ¿Ya? Así que, Valeria. Inmediatamente. Tú me dices si... se fue para otro lado. Pero, Sí. No, tengo si te vemos, vale. sí, pero está al final. Ah, ya. Aquí, acá. Bueno, como está el doctor Novoa, tengo que decir que hago mi declaración de conflicto de interés, que no tengo ningún conflicto de interés en relación a este tema y que adhiero a los principios de Médicos Sin Marca. Y estamos, digamos, como Lucila en la introducción decía, yo mi vinculación con el programa de integración escolar, especialmente a lo que me dedico, que dentro de la neuropediatría, el neurodesarrollo, y tenemos una realidad del aumento muy significativo de la prevalencia del espectro del autismo y que ha cambiado lo que hacemos habitualmente en nuestros policlínicos. Nosotros en el año 2013, ¿no es cierto?, la derivación o sospecha por espectro del autismo era un 3%, 2021 32% de la derivación a un policlínico en neurología infantil, y el 2024 la última cifra es un 52%. La principal derivación a nuestro policlínico del Hospital Gustavo Frique es por espectro del autismo. Y nosotros tenemos entonces un gran problema, porque nosotros somos un país donde la mitad, especialmente de quienes estamos en los hospitales, de familias cuyo sueldo es menor de 500.000 pesos en el caso de los varones y de 450.000 pesos en el caso de las mujeres. De tal manera que, sabiendo la importancia que tiene en un cerebro en desarrollo, todo lo que son los apoyos terapéuticos, nos vemos con un gran dilema de no siempre contar con esa posibilidad, especialmente antes de la ley de autismo, en nuestro hospital o en la atención primaria, y nuestro único apoyo que sentimos durante muchos años fue el apoyo que podían los niños, cumpliendo los 4 años, recibir desde el programa de integración escolar. Mucha angustia que además recibíamos de los padres. Sabemos que los padres y las familias de niños dentro del espectro tienen más altos niveles de ansiedad que el resto de las familias que viven alguna situación de discapacidad. Y eso para nosotros nos ponía entonces en esta situación de gran angustia de tener que dar alguna respuesta ante este niño que tenemos frente a nosotros y que, como digo, teníamos la sala de estimulación que no reciben a los niños, la escuela de lenguaje que no tampoco los reciben. De tal manera que esta es un poco mostrar la realidad y mostrar que el programa de integración escolar durante muchos años fue el único alivio que teníamos. Sabemos que no es su objetivo tapar los parches de salud, ¿ya? Pero que en ese momento era lo único que contábamos. Como digo, esto antes de la ley de autismo.
Sin embargo, otra realidad que nosotros vemos con el autismo son en los últimos años también dilemas éticos respecto a diagnóstico y apoyo, con, por ejemplo, un abuso de test que sabemos que tienen falsos positivos, que no son necesarios para el diagnóstico, que el diagnóstico está basado en una evaluación integral. Y este artículo que lo escribimos con el doctor Sebastián Vega, que es magíster, ¿no es cierto?, en bioética, expusimos muchos de estos aspectos. Tenemos una gran dificultad que a veces las escuelas hacen tamizaje con recursos del programa de integración escolar y que creemos que no corresponde, que lo que corresponde es que las solicitudes de evalúos multidisciplinarios sean hechos por el médico que está evaluando a ese niño y que no vengan desde las escuelas con diagnósticos, entre comillas, realizados por estos test que sabemos que tienen muchos falsos positivos. Tenemos una realidad de que tenemos muchos médicos que, perdón, sorry, mi cónyuge, que no sabía que estaba. Que tenemos, ¿no es cierto?, que en este tema, como nos contaba Débora, tenemos evalúos médicos que son necesarios para que los niños reciban esta subvención que muchas veces es triple, ¿ya? Como veíamos, de 100.000 a 300.000 pesos. Y tenemos instituciones ya organizadas para dar respuesta a esto, como por ejemplo, esto que la doctora Silva encontró, que realizamos evaluaciones de salud a alumnos de escuelas de lenguaje y programas de integración escolar. Pregúntanos, PIE, teatra, ¿ok? No, tenemos malas prácticas dentro de los neurólogos y los psiquiatras infantiles que hacen diagnósticos con test de hados que hace la escuela, evaluándolos por Zoom durante 15 minutos pagándole 50.000 pesos, 60.000 pesos, 70.000 pesos por cada uno de estos evalúos. Esto es una mala práctica. Esto es algo que nosotros tenemos que tomar conciencia como gremio médico de que no podemos seguir cerrando los ojos ante esta realidad. ¿Por qué? Porque muchos de esos niños ya tienen sus diagnósticos hechos. Son niños que nosotros los vemos porque son pacientes míos, por ejemplo. Pacientes míos que tienen su diagnóstico hecho y que llegan y me cuentan que fueron a un centro o que los vieron por Zoom para llenar el formulario. Lo que significa un despilfarro de recursos del programa de integración escolar que podría dedicarse a tener más horas contratadas para profesionales que den apoyo. Por otro lado, el tener que llenar muchos formularios que tienen que llenar muchos profesionales del PIE, nos cuentan, y nosotros los vemos con nuestros pacientes. Por ejemplo, que yo ya está en el programa de integración escolar y yo le pregunto que ya lo ha visto la fonoaudióloga, lo ha visto el psicólogo del programa de integración escolar y me dicen que no, que todavía no lo ven. Y lo que pasa es que los profesionales tienen que estar llenando muchos formularios de evaluación los 2 primeros meses del año, marzo y abril, y los 2 últimos meses. De tal manera que mi última diapositiva o penúltima, es decir que mi sugerencia es que tenemos que dar otra lucha. Y la lucha es por conseguir ese 85% que dice Débora, ¿no es cierto?, en ambas cámaras, para tener esta ley que cambie y que haya una subvención universal y no por alumno. Perdemos mucho tiempo haciendo evaluaciones por esta subvención individual por niño. Gastamos mucho dinero de mala calidad de evaluaciones, malísima calidad de evaluaciones, solo para rellenar un formulario, ¿ya? No dándole la atención que ese niño, niña o adolescente debería
tener, porque ocupamos entonces ese recurso humano y ese dinero en llenar esta documentos que son necesarios para la subvención individual. Por lo tanto, como decía Gabriela Mistral, donde haya un árbol que plantar, plántalo tú, donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú, donde hay un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú, sé tú el que aparta la piedra del camino. Por lo tanto, tenemos que decir, si bien es bien difícil cambiar esta ley del programa de integración escolar, no podemos entonces dejar esa piedra ahí y tenemos que tratar de sacarla. Muchas gracias. Bueno, la doctora Rojas, muchísimas gracias. Ha sabido expresar brillantemente, en realidad, el gran dilema, ya que tal vez muchas veces yo conversaba con el equipo de salud pública y yo creo que esto clarifica mucho más cuál es la preocupación que nosotros tenemos y por qué es de importancia para el colegio médico. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que formar parte de esto? No podemos observarlo, ¿ya? Y aquí estamos tratando de contribuir un poquito a sacar esa piedra del camino, que tiene muchas aristas, ¿ah? Yo tengo súper claro lo complejo que es esto. Y bueno, me vienen millones de preguntas, pero vamos a continuar para después poder tener el tiempo suficiente para conversar con Cristina Julio, porque ella nos tiene que contar algo que es súper interesante. ¿Cómo lo hacen entonces las escuelas? ¿Cómo con todo este engranaje que obedece a un principio muy importante que es el darle la oportunidad al final a las personas, ¿ya? Entre medio, esta cosa esta vinculación con el quehacer de los médicos, ¿ya? Y entonces ella ya tiene a sus niños en su programa. ¿Cómo entonces logran desenvolver año a año esto? ¿Ya? Entonces, Cristina, te dejamos la palabra. Gracias. Lo primero es decir gracias por la invitación, por la consideración. También me siento muy cómoda al escuchar a Débora, que la conozco hace tiempo en estas huestes de defensa de la educación pública en educación especial. Yo también soy profesora de educación especial de origen, digamos, después derivé a la academia y ahora estoy en gestión pública. Y a Valeria, quien es un permanente apoyo con el Frique en la comuna de Viña del Mar. Entonces me siento cómoda en aquello. Entonces también ustedes me invitan a reflexionar. Yo no voy a exponer porque me dijeron un conversatorio y yo dije conversemos. Y lo que sí traje apuntes de mis reflexiones. Primero quiero compartirles un poco el contexto, ¿ah? Porque la doctora Valeria presenta ahí, me encanta que haya puesto fotos del campamento Manuel Busto, porque eso contextualiza, ¿no? Contextualiza la bajada de una política pública nacional que es la que nos expuso Débora. Entonces, lo primero es decir que en el caso nuestro, de nuestra comuna, Viña del Mar cuenta con 13.000 estudiantes distribuidos en 53 establecimientos educacionales y atendidos por 2.500 trabajadores entre docentes, profesores, directivos, pero también asistentes de la educación profesionales y no profesionales. 8.958 niños, es decir, casi 9.000 de los 13.000, son estudiantes prioritarios, que esa es otra ley del Ministerio de Educación, es decir, aumentó la pobreza en nuestros estudiantes y como estamos conversando sobre educación y salud pública, lo relevo a propósito de lo que decía Valeria también. No son cualquier niño. Por otra parte, tenemos 1.773 estudiantes extranjeros
que no es un tema menor para los apoyos especiales que también requieren. Y de esos 13.000, que yo les decía en total, tenemos 3.900 estudiantes en PIE, con un incremento respecto del año pasado de un 4,9%. El 62,8% de esos 3.900 son estudiantes con necesidades educativas transitorias, que ya explicó Débora, y 37,2% con necesidades educativas permanentes. Sin embargo, aquí hago un primer alcance. Nosotros recibimos permanentemente críticas de nuestros profesores de aula que indican que habría muchos más estudiantes que necesitarían ser evaluados, ¿sí? Pero también tenemos una restricción de la normativa, ¿no? 5 estudiantes con necesidades transitorias en un curso y 2 estudiantes con necesidades permanentes en un curso. Con algunas excepcionalidades, obviamente. Pero ahí lo dejo porque yo creo que hay que darle una vuelta al tema de la cantidad. No sé si las cifras son tan exactas, ¿ya? Y a propósito de los recursos y de la subvención que hablábamos recién, nosotros tenemos para atender a esto, me voy a ir solo a los 3.900 del PIE. Profesores de educación diferencial 283, fonoaudiólogos 42, terapeutas ocupacionales 35, psicólogos 29 y asistentes técnicos de la educación diferencial 35. Esa es la planta que nosotros tenemos para atender a los 3.900 estudiantes que pertenecen al PIE. Ahora, como Débora lo dijo, y por eso me siento cómoda, porque ella, siendo del ministerio, dice las contradicciones que tiene la política pública en educación, nosotros en Viña, de partida nosotros llegamos el 2021 con esta administración. Encontramos un municipio en quiebra y una corporación municipal en quiebra. Y cuando digo en quiebra, con deudas de 17.000, 18.000 millones de pesos solo en los derechos de los trabajadores, que son sus imposiciones, ¿no? Pero en ese escenario, nosotros cuando llegamos con la alcaldesa Ripamonti y ella me pide asumir esta tarea, lo primero fue decir desde dónde vamos a pararnos con la política pública de educación. Y obviamente, coherentes con la política de inclusión, nos paramos desde la garantía de derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que se forman en nuestras aulas. Y tal como dijo Débora, las 3P, ¿ya? Asegurar la presencia en las escuelas, asegurar la participación y la progresión de los aprendizajes. Lo que sí nosotros le agregamos una cuarta dimensión que está en todos los programas, los planes anuales de educación nuestro, que son las condiciones, porque nosotros recibimos las escuelas en condiciones paupérrimas. Cuando digo paupérrimas es que yo de verdad no entiendo cómo mis colegas profesores pudieron vivir en escuelas indignas para cualquier trabajador y más indignas aún para las niñeces si estamos hablando de garantía de derechos. Entonces, en ese escenario es que nosotros reflexionamos algunas cosas o que yo les propongo para conversar. Si nuestros centros son los aprendizajes y la garantía de derechos, de todos los derechos en educación, lo que nosotros deberíamos hacer, y aquí ya me sale el lado académico que yo tengo, pero también yo los invito como médicos, médicas, a pensar en aquello, a desafiarnos a mirar a la persona, al niño, la niña, al joven, al adolescente, al adulto, desde una mirada no solo
biopsicosocial, sino que además cultural. Es decir, ¿dónde están insertos? ¿En qué contextos crecen, se desarrollan, interactúan? Y en ese mismo sentido, un desafío de diagnósticos que nos ayuden a la interseccionalidad. Hace mucho rato ya que en el mundo se viene hablando de la interseccionalidad. Y quiero explicitarlo. O sea, yo puedo tener un chico que, por una parte, está priorizado, ese estudiante priorizado por su alta vulneración de derechos, pero que al mismo tiempo está en proceso de transición identitaria y al mismo tiempo tiene discapacidad intelectual y al mismo tiempo pertenece a pueblos originarios. Lamentablemente en Chile la política pública baja aún por estancos y el decreto 170 que ya presentó Débora tiene este enfoque de déficit que a ustedes médicos obviamente los circunscribe a una evaluación diagnóstica para determinar efectivamente cuál es el trastorno o déficit y de repente, hace rato ya que venimos diciendo que hay que cambiar el decreto 170, a todo esto como yo ya soy media canosa, participé también en la elaboración del 170 en su momento, pero ya no es para ahora. Yo creo que no fue para su momento, pero ahora ya es imposible de sostenerlo por todas las otras leyes que lo contradicen, ¿no? Y como bien decía, yo me sumo al llamado de Valeria a seguir luchando porque cambie el sistema de financiamiento de la educación pública. Eso por una parte. Por otra parte, hoy día entonces los diagnósticos clínicos en lo personal, y podemos discutirlo, a mí me parecen insuficientes para lo que a nosotros nos toca como pedagogos. La educación no es lo mismo que pedagogía. La educación tiene que ver con la institucionalidad, pero la pedagogía es la tarea específica de formar personas para pasar de personas que son dependientes a ser personas autónomas. Y aquí lo digo bajo cualquier condición. Entonces, la tarea del pedagogo, del profesor hoy día es más compleja porque tiene que considerar la diversidad, pero la diversidad interseccional, ¿no? Ya no es el estudiante que tiene una etiqueta, que antiguamente así lo veíamos, una etiqueta diagnóstica. Hoy día en sí mismo cada uno de nosotros tiene múltiples condiciones y múltiples identidades que tenemos que acoger. Y en eso, el diagnóstico clínico, por eso digo, lo siento que aún es insuficiente. Nos permite, como dijo Débora, nos permite el ingreso al programa PIE, que hoy por hoy es lo que tenemos, y nos permite determinar qué tipo de subvención necesita. Y por lo tanto, que nos puedan a los sostenedores asignar cierta cantidad de recursos. Pero no es más que eso, un apoyo para el diagnóstico que finalmente termina siendo apoyo administrativo, pero no pedagógico, que es lo que sí nosotros necesitamos hoy día en las escuelas, diagnóstico que nos sirva para tomar decisiones pedagógicas. Y en ese sentido, creo que para avanzar en diagnósticos pedagógicos necesitamos que haya más acuerdo entre nosotros en salud y educación, ciertos protocolos consensuados. ¿Qué es lo que requerimos de los médicos para tomar decisiones pedagógicas? Porque creo que desde la perspectiva interdisciplinaria y ojalá avanzar hacia la transdisciplinariedad, efectivamente necesitamos su aporte, pero también nosotros podemos dar el aporte. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces también nos ha pasado que hay algunos casos que toman ciertos médicos y que nos dicen, mire, nosotros lo vamos a ver. No necesito contactarme con la escuela ni con los profesores, pero es que resulta, y sobre todo los que somos
madres, padres acá, sabemos que los niños y las niñas se comportan distintos en un contexto u otro. No es lo mismo cómo funciono, porque tiene que ver con la evaluación funcional, cómo funciono en la escuela con un profesor, porque a veces nos pasa que los estudiantes, por ejemplo, de enseñanza media, tienen un funcionamiento en lenguaje y comunicación, pero un funcionamiento distinto en arte. Y a veces no es la disciplina, a veces tiene que ver con la interacción con el mismo profesor que los atiende. Entonces, creo que el desafío hoy día es avanzar más que nunca en la evaluación auténtica, es decir, evaluaciones situadas y no solo la evaluación clínica del médico, que es necesaria, o solo la evaluación de los profes en la escuela, que también es necesaria, o la opinión de los padres a partir de la anamnesis, o de las descripciones que ellos hacen solo de la casa, porque cada uno de nosotros, cualquiera de los que estamos frente a esta pantalla, funcionamos también de diversos modos en distintos contextos. Por lo tanto, creo que ahí hay un desafío importante. Y como también con el tema de los recursos, y con eso ya termino, contarles que qué nos pasa a nosotros en un municipio que hemos ido aminorando la deuda, pero resulta que de la subvención diferenciada o de educación especial, nosotros aproximadamente el 88% se nos va en remuneraciones. Viña, por lo que hemos hecho estudios comparativos con otras comunas, Viña tiene un sueldo alto, así lo recibimos, y nosotros no podemos bajar los sueldos, de ahí hacia arriba. Por lo tanto, nos queda muy poco para capacitaciones, por eso siempre molestamos al FRIQUE, a la Fundación FUAN, Alianza Inclusiva, etcétera, a personas cercanas que nos colaboren y también nosotros retribuimos. Y por otra parte, y ese es un detalle más específico, también, por ejemplo, a nosotros, Viñas, que nos toca el FRIQUE, tenemos mucha, según lo que nos comparte Paola, que está ahí, y el equipo, tenemos agilidad para la atención en los controles de los niños y las niñas que están ingresados ya. Pero los niños y las niñas que van a diagnóstico por primera vez, hay alta lista de espera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Con los mismos recursos que nos quedan del PIE, el restito que nos queda y el resto que nos pone el municipio, a todo esto el municipio de Viña del Mar colabora con la educación con 12.000 millones de pesos al año. Son 1.000 millones de pesos extra que pone cada mes porque no nos financiamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tal como decían antes, para poder postular a los estudiantes que tenemos sospecha o que ya vienen con cierta evaluación y nos solicitan la evaluación, no podemos esperar que corra la lista de espera porque tenemos que estar inscribiendo a los niños en abril y mayo. Entonces ahí es donde tenemos que invertir recursos, porque es una inversión, en contratar servicios profesionales de neurólogo. Por ejemplo, este año solamente entre marzo y abril se evaluaron 60 niños para poder ingresarlos al programa. Entonces es una magnitud importante de recursos en evaluación. Entonces ahí tenemos que ver juntos también cómo podemos mejorar el tema de la evaluación para poder facilitar la integración escolar. Y ahora sí que termino, creo que es importante también ponernos de acuerdo. Yo sé que aquí Valeria es neuropediatra, no sé el resto si son solo pediatras o neurólogos infantiles, pero también es importante no olvidarnos de la adultez, de los jóvenes y adultos. Nosotros tenemos hoy día el 100% de nuestros establecimientos tiene programa PIE
incluidos los CEIAS o los Centros Integrados de Educación de Adultos, en donde tenemos, dice, educación de jóvenes y adultos, pero ingresan desde los 14 años hasta que quieren estudiar para poder sacar la enseñanza básica, concluir la enseñanza básica y la enseñanza media. Es de extrema pobreza esa población y tenemos mucha población joven y adulta que está en ciertas condiciones de desarrollo cognitivo que requieren apoyo especial. Por lo tanto, ya no es solo el apoyo para los pequeños, que ciertamente entre antes mejor, pero también es a lo largo de la vida. Eso quería compartirles por el lado nuestro. Súper interesante, Cristina. Muy, muy, muy interesante. Tú sabes que tú planteas un aspecto y yo con esto ya creo que voy a empezar a abrir la conversación. Un aspecto que es súper central y que tiene que ver con el diagnóstico. Yo creo que nosotros los médicos que hemos hecho más de alguna vez evaluación del programa de integración escolar, también nos hemos sentido en una camisa de fuerza, porque tienes que poner un diagnóstico, ¿te fijas? Y nunca ese diagnóstico permitió que fuera multidimensional. O sea, por ejemplo, un paciente con trastorno del espectro autista también puede ser con déficit atencional, tiene trastorno del lenguaje, tiene un trastorno de conducta, vive en una situación socioeconómica que nos falta el asistente social, ¿te fijas? Entonces, pero yo veo, por lo que Débora y ustedes mismas han expuesto, esa posibilidad de la multidimensionalidad no está en el espíritu, al menos del programa. No sé si estoy equivocada. Si quieren comentarlo. No está literal en el decreto 170, pero sí, si uno mira, voy a partir de otra esquina. El decreto 170 no es más que la expresión de la ley de subvenciones. Es un mandato de la ley de subvenciones. Entonces, no sacamos nada con modificar el decreto 170. O sea, mañana se puede modificar, pero dentro de ese rango, o sea, de ese espacio que te da, entonces no vas a poder cambiar el paradigma. Entonces, ahí tenemos que tener ojo. Cuando hablamos de cambio, tenemos que hablar de cambiar la ley de subvenciones, porque la ley de subvenciones dice que para poder impetrar subvención tiene que diagnosticarse, lo dice así literal, de allá de los años 80, por un profesional del ámbito de la salud competente. ¿Quién decide la competencia hoy día? ¿Verdad? Es la Superintendencia de Salud que lleva el registro, perdón, no dice competente, idóneo, la idoneidad. ¿Verdad? Sí, idóneo. Sí, idóneo. Ya, entonces, el decreto 170 que se elaboró por allá, empezó el 2008 a diseñarse, a esbozarse, fue mucho más allá de lo que se pedía. De hecho, mete el concepto de coenseñanza, trabajo colaborativo, habla de evaluación integral, cuando eso no está en la ley, ni en el DFL2, ni en todas las otras normas que vinieron a modificar el DFL2. Entonces, logramos, y esa fue una ganancia de ese trabajo con la sociedad civil donde participó Cristina, ganamos una serie de esos aspectos. Entonces, cuando habla de dimensión integral, el decreto 170, estábamos metiendo ahí una cuñita de lo multidimensional. El decreto 83 también, ¿verdad? Tiene toda su rama ahí en el enfoque multidimensional. Entonces, no está literal, pero hemos hecho todo lo posible por introducir estos elementos en los distintos cuerpos normativos para ir avanzando, porque no nos puede pasar lo que le pasó a Colombia, que de un día a otro eliminaron todo tipo de financiamiento
Y hoy día lloran por las calles porque esos chiquillos están sin ningún tipo de apoyo, por irse al extremo de no queremos nomenclatura, no queremos rótulo, no queremos diagnóstico. Hoy día las familias se ven sin ningún recurso, sin ningún apoyo dentro de los establecimientos, porque se lo comió la inclusión, malentendida, por supuesto, ¿verdad? Todos los recursos que habían, Colombia llevaba un proceso maravilloso en términos de desarrollo de procesos inclusivos, y cuando todos se pusieron a firme en términos de avanzar hacia la inclusión, dijeron, ok, no quieren recursos, no quieren rótulo, entonces le damos todos estos recursos a las víctimas de las víctimas de la guerrilla. Y ahí están, con un financiamiento, ¿verdad? Que salió de las necesidades de apoyo de distinta índole. Entonces tenemos que tener cuidado cuando pedimos, ¿verdad? De que no nos vayamos a enredar en eso y los chiquillos queden sin apoyo. Por eso tiene que ser muy cuidado, muy bien hecha el cambio, ¿verdad? Eh, corren, yo les cuento, corren algunas ideas de no hablar de eliminar, por supuesto, las leyes transitorias, ¿verdad? Que quizás ustedes pueden estar de acuerdo con muchos de nosotros en que sentimos que son más bien un problema de enseñanza del que enseña y no son un problema de aprendizaje necesariamente, ¿verdad? Si enriquecimos los contextos, enriquecemos los contextos de aprendizaje, se mejora la gestión educativa, probablemente ahí se disminuyan esas necesidades de apoyo. Donde se podría dejar un financiamiento específico en aquellos ámbitos que son más caros. Por ejemplo, tener un terapeuta ocupacional, un kinesiólogo dentro de un establecimiento es mucho más caro que solo tener profesores especializados. Ahí hay harto que discutir, son ideas que surgen, ¿verdad?, de una subvención basal para avanzar hacia la inclusión y que algunos chiquillos tengan algunos recursos. Estamos hablando de sordoceguera, discapacidad múltiple, sordera, autismo, que requieren de apoyos más especializados, que podrían, ¿verdad?, tener un adicional a este marco, pero eso está todo por discutir. Y para volver a la pregunta de origen, quizás no está declarado eh, así literal, pero sí uno puede bucear y encontrar lo que afirma o reafirma el enfoque de calidad de vida, de necesidades de apoyo, el enfoque multidimensional, de transición a una vida activa. Están todos ahí en las distintos material normativo. Súper. Doctora Rojas, usted había pedido la palabra. Si alguien más quiere preguntar o comentar algo, pueden levantar la manito para que podamos ir Sí, conversando. bueno, no tengo el icono, no me aparece acá para levantar la mano. Oye, no, yo estoy súper contenta porque he aprendido un montón hoy día, cosas que siempre quise saber y ahora los sé. Bueno, quería preguntarle a ambas, a Débora y a Cristina, si ustedes tuvieran ese 85% que requiere de cambio de leyes, ¿cuál sería su forma de, digamos, tú decías que Colombia, ¿no es cierto, Débora, tenía un buen modelo, pero mi, eh, mi inquietud, yo voy a decir las dos cosas que yo veo que creo que el ir por diagnóstico hace que eh, esto de gastar dinero en pagar por evaluaciones de mala calidad, no, es decir, no voy a decir que todo, porque si no mis colegas me matan, pero me refiero a que también hay malas prácticas en esto, como te digo, empresas organizadas y que los niños vean cada 10 minutos, los ven, es impresionante. Entonces, em, ¿cómo ven ustedes este tema de primero, de que vaya asociado a un diagnóstico, y dos, que son las partes que yo veo que, 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 que pudieran mejorarse desde el punto de vista. Y lo otro, que esto que tengan que estar, y si va en relación a lo mismo, asociado al diagnóstico, que tengan que estar los profesionales como
subiendo a plataforma los 2 primeros meses y haciendo evaluaciones los 2 últimos meses, porque en el fondo uno le pregunta a los pacientes y generalmente parte en mayo más bien los apoyos. Em, ¿Cómo vislumbran, cómo sería su escenario ideal si tuvieran una varita mágica? Parte Cristina, sí. Que era para las dos, yo pensé que el No, para ministerio las iba a dos, por hablar primero, supuesto. sí. No, para Yo las dije, el dos, para las ministerio se dos. pronuncia primero. Bueno, yo voy a hablar en este caso como ciudadana. No, por Yo eso, yo creo que es espero mejor hablar como un, ciudadana. sí, yo esperaba un financiamiento basal en un cambio en la constitución del Estado. Era mi secreta esperanza, porque en la medida en que hay un financiamiento basal asegurado, que no sea ni por diagnóstico ni por asistencia, eh, por lo que decía Débora, o sea, además los niños del PIDE tienen más baja asistencia que el resto, entonces, pero tienen al mismo tiempo la mayor cantidad de apoyo, requieren la mayor cantidad de apoyo. Entonces, un financiamiento basal asegurado para toda la población nos permitiría también asegurar una evaluación más integral. Ahora, lo mismo que decía Débora, tampoco, yo entiendo, porque vengo del otro lado, también he estado en el ministerio, eh, trabajé en el ministerio varios años, pero con los temas de que hoy día se llaman inclusión, pero eran, antiguamente se hablaba de los desertores del sistema. Hoy día no hablamos, porque más bien el sistema los expulsa porque no le da los apoyos especiales. Entonces, desde esos años, estoy hablando del 2000, hace 25 años atrás, que venimos hablando de estos temas. Y el financiamiento basal yo creo que es algo que nos aseguraría y que pudiese tener, como dice Débora, algún diagnóstico, pero para los casos más permanentes, de condiciones permanentes, y que tal vez que estén asociados al DCM, ir actualizando la política de acuerdo al DCM también, que va variando. Entonces, siento que de repente la política de educación es, bueno, es como salud, ¿no? Es como que cuesta tanto mover la toma de decisiones. Eso, por ahí va mi respuesta, pero no tengo la varita mágica, ojalá la tuviera. Débora, y quizás lo que tú comentabas del modelo colombiano, Sí, no, pero es que ellos les fue mal, pues, porque trataron de avanzar muy rápido hacia la inclusión y se quedaron sin recursos. Les quitaron los no, pero recursos. antes de eso, que digamos, no es que antes fuera mejor en el fondo, fuera mejor que el No, no, modelo porque de iban Chile. avanzando y algo de financiamiento tenían Ya. para atender las necesidades de apoyo específicas. Pero cuando deciden avanzar hacia un modelo y deciden hacer esta declaración, pueden tener políticas inclusivas muy bonitas. Perú tiene una ley general de educación maravillosa donde está muy bien definida la inclusión. Pero si tú vas a un aula o a una escuela, no ves nada de lo que está reflejado ahí. Es un muy bonito documento, probablemente. Pero estoy siendo súper superficial. No tengo toda los elementos, tendría que volver a leer, ¿verdad? Para afirmar, pero uno podría decir que hay distintas, así como hay constituciones, como pasamos por procesos constituyentes, ¿verdad? Así como hay constituciones bonitas, pero que las sociedades no las comparten o no las conocen bien. Lo mismo ocurre con políticas inclusivas o leyes generales de educación, que se declaran muy bien, pero que cuando uno observa lo que ocurre en el terreno, en la práctica misma, no se está aplicando eso que se escribió tan bonito. Eh, y lo que yo puedo señalar es que gracias a mi trabajo he tenido la oportunidad de conocer otras experiencias en otros países. Y siempre hago esta pregunta: si se han podido despegar del diagnóstico en el caso de la discapacidad. Y me he encontrado que no.
en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tienen que declarar cuánto grado de pérdida auditiva y visual, ¿verdad?, tienen para acceder a las tecnologías educativas que hay para un estudiante sordo-ciego. No es posible zafarse de eso, porque todo esto está unido a recursos que son públicos. Y cómo yo discrimino quién los necesita primero que otro. Y ahí lo que yo he indagado, ¿verdad? Y las experiencias que he podido ver en Uruguay, más cercano, ¿verdad? En Barcelona, en Madrid, hasta Japón fuimos a conocer la realidad educativa y en todas el diagnóstico de la salud es la información que permite acceder a políticas y programas y es lo que te abre la puerta, ¿verdad?, para el financiamiento, apoyo especializado dentro de la escuela. No he visto algún modelo que haya podido zafarse de eso. Tú sabes que eso Quizás es lo que súper hay que hacer mejor, Ah, Pero solo no, para la discapacidad, ¿ah? Ahí sí. han quedado, la Comunidad de Madrid lo tienen cerradito ahí para las personas, los estudiantes con discapacidad. Todo lo otro lo tiene que resolver la escuela con los recursos que tiene. Los problemas de aprendizaje, de lenguaje, claro, que son mucho menos que acá. lo Acá que, tenemos una epidemia, pero... sí, lo que pasa es que yo creo que em, el diagnóstico está, por lo menos en el sistema público de salud, está ahí el diagnóstico. Es decir, si tú por RUT, ahí viene la confidencialidad del paciente y todo un tema, pero los diagnósticos de la gran mayoría de los niños están, claro. Cristina dice que hay 60 niños que no tenían diagnóstico, nunca fueron vistos. Por eso está la ley de autismo ahora que baja el diagnóstico desde el neurólogo y el psiquiatra infantil, que es un cuello de botella. Tenemos 50.000 niños en lista de espera a nivel país para neurología infantil solamente, ¿ya? El año pasado eran 40.000, subieron 10.000 niños en espera en neurología infantil. Por eso entonces baja el diagnóstico, baja, digamos, de atención secundaria, a eso me refiero al nivel primario de salud, porque para ser más accesible, es decir, que estos 60 niños, esperamos que el próximo año puedan ser diagnosticados a nivel primario de salud, para eso se llegaron recursos de médico con capacitación, con requerimiento y un perfil de cargo acorde a eso, a su conocimiento y fonoaudiólogo, terapeuta, psicólogo, etcétera. Pero sí, esos 60 niños que este año se tuvo que pagar, ¿no es cierto?, para su evaluación, se supondría que con la nueva ley y los recursos que llegaron, no deberían haber niños, que esos 60 niños deberían ser absorbidos por el nivel primario de salud. Me refiero a que yo veo que el programa de integración escolar gasta dinero que debería gastarse en contratar profesionales para dar apoyo en el aula, lo gasta en médicos, pediatras también, porque también hay pediatras que hacen estas evalúos de salud que no siempre son de la mejor calidad, mejor lo haría el médico de familia en su APS. Todos los adolescentes tienen que tener un control de adolescentes, los niños tienen su control de niños sanos, etcétera. Por lo tanto, sería cosa de cruzar la información entre la APS y la escuela. Eso es lo que yo encuentro que es de falta de gestión, de tener esta coordinación y así dedicar mejor los recursos. Y después quizás todo ese, entre comillas, papeleo de subir información y después de hacerlas evalúos que hacen los pies ahora, quizá, no sé si eso se pudiera gestionar de otra manera, porque de verdad que ocupan tiempo los profesionales, 4 meses de todo el tiempo destinado de marzo a diciembre en trabajo administrativo. Y entonces yo creo que, tal como dice Débora,
yo no es que critique, creo que ha sido nuestro gran apoyo, pero creo que pudiera funcionar mejor de, eh, con recursos que vayan directamente en beneficio de los niños, es decir, con más horas de profesionales, te fijas o no, y con que esos profesionales contratados lo dediquen en apoyo directo al niño y no haciendo trabajo administrativo. Y Claro, yo, y termino aquí, es lo último. Y quiero decirte que tal como Débora lo dice, muchos países nos envidian por el programa de integración escolar, no lo tienen. Y creo yo que de verdad que nosotros siempre miramos el jardín del lado que está más verde y las flores están más lindas que el nuestro, pero de verdad que es una política pública muy buena. Solamente que la idea es de que podemos mejorarla un poquito más. Eso. y Dorita levantó la mano. Y bueno, tal como dice Valeria, yo me imaginaba que yo era la única que estaba aprendiendo aquí y me encuentro, bueno, que es un trabajo maravilloso, necesario, pero bueno, primero que nada decir que a mí me llamó mucho la atención cuando Lucila en nuestras reuniones nos manifestó la preocupación que ella tenía por esta situación en la cual digamos, salud tenía como en sus manos la herramienta de entregar un diagnóstico que permitiera a ese niño o niña o adolescente ser integrado a este programa y que a ella le preocupaba mucho porque hasta ahí llegaba la labor en salud y después el médico que hacía este diagnóstico no se enteraba ni si había seguido el tratamiento médico, si es que lo requería, cómo había evolucionado desde el punto de vista de salud, ¿cierto? Esto seguía todo en manos de la educación. Bueno, yo admiro a los profesores, considero que es, digamos, un sector súper valioso, súper responsable, muy capaz, pero cada uno en su rol. Entonces, cuando nos manifestó esa preocupación, Lucila, nosotros encontramos que era una política pública que realmente era importante tratarla así en forma más digamos, con todos los incumbentes. Faltaron los apoderados, ¿no? Y lo segundo es que desgraciadamente, bueno, cuando yo mandé una invitación a un chat donde participan los colegas de Santiago y de otras regiones, saltó un colega indignado, en realidad muy, de muy mala manera, diciendo que esto era un puro negociado, que existían muchas pymes médicas que se dedicaban a firmar papeles, ya sin ninguna responsabilidad, que ganaban con eso mucha plata, ¿ya? A mí me dejó plop y se lo manifesté, le conté a la Lucilia y le conté a la Valeria también. Entonces, y preguntaban así en forma muy prepotente si eso también se iba a tratar, en fin. Entonces, desgraciadamente, bueno, en todas partes donde hay buenas intenciones, donde hay buenos trabajos, nos falta el que se aprovecha. Yo no sé si eso puede tener, tal como dice la Vale, algún tipo de manejo, de control, de fiscalización, para que esos recursos se destinen a lo que realmente es necesario destinar. Eso, y agradecerles todo lo que nos han contado, todo lo que nos han informado. Pucha, felicitarlas por el trabajo que hacen todas, las cuatro. Eso. Oye, Dorita, qué bueno que tú planteaste eso, porque fíjate que el tema y como también lo ha dicho Valeria, el tema de cómo se obtiene el diagnóstico, yo creo que también es responsabilidad del Ministerio de Educación. O sea, porque el Ministerio de Salud yo creo que claramente está en falta, porque no hay ni una normativa, yo te digo, yo busqué y rastreé por todos lados. Se supone que había una mesa de trabajo que parece que nunca funcionó, ¿ya? Pero, y que por esa misma razón también le compete a Salud Pública y el Colegio Médico, porque tiene que haber algo que diga cómo el médico se desenvuelve en eso. Fíjate que yo hice un listado de todas las cosas que, primero hay niños que para su diagnóstico tienen más de una evaluación anual. Algunos porque no coincide con la evaluación que tenían previa, otra porque no le gustó al colegio, otra porque la mamá no quedó conforme o el profesor, etc. Entonces, y tienen más de una evaluación anual, ¿ya? En la que se gastan recursos,
O sea, son, no sé cuánto, pero varía entre 35 y 80.000 pesos lo que se gasta en una evaluación médica. Y además a eso se agregó que hoy día se licitan las atenciones de los niños. Y las licitaciones, no nos olvidemos que siempre se cortan por el precio más barato. Entonces resulta de que estamos hablando de Chile, no estamos hablando solamente de Viña, de Santiago, ¿no? Entonces resulta de que en los lugares más desamparados se licitan en el mercado público, o sea, es una licitación válida. Pero eso significa de que esa prestación, muchas veces te dicen son 150 niños, ¿y en cuánto tengo tiempo para hacerlo? Bueno, mire, la verdad es que en abril creo que termina la plataforma y faltan 10 días. Entonces tú sacas las cuentas, ¿cómo metes 150 niños a una evaluación neurológica en días hábiles? ¿Ya? O sea, no te cansa. Entonces, yo creo que ahí también hay una responsabilidad compartida entre salud y educación. Y podríamos decir que tal vez el diagnóstico sea certero, pero es difícil. Es difícil cuando nosotros tenemos todas las otras evaluaciones, lo que tú te demoras en el consultorio, te fijas en hacer eso. Ese es un aspecto que es importante. Y el otro aspecto que yo también quería, no sé, a lo mejor Débora pueda tener la respuesta, es si hay pocos estudios epidemiológicos de estas condiciones, pero no sé si la epidemiología de lo que ha ido ocurriendo a lo largo de ya tantos años coincide con las prevalencias de las patologías de acuerdo a lo que ya está estudiado. Entonces, si nosotros sabemos de que hay un determinado, bueno, el caso de Valeria tiene el estudio de autismo, ¿ya? Pero yo no sé si lo que nosotros estamos recibiendo y encontrando en las escuelas coincide con los pocos estudios epidemiológicos que hay respecto de las diferentes patologías. Daniela había levantado la mano. Sí, hola, buenas tardes. La estoy escuchando atentamente. Yo soy psicopedagoga de un programa de integración. Entonces quería aprovechar a darle mi opinión. Soy del Arturo Prat Chacón. Y claramente lo que dicen ustedes tienen toda la razón. Al principio es mucho papeleo lo que nosotras hacemos y lo que dice la doctora Valeria todo el rato tiene la razón. O sea, perdemos tiempo en evaluar, en citar apoderados que nunca llegan, en hacer después de la evaluación, tenemos que hacer miles de papeles de ingresar a plataforma y al final a los papás, que nosotros contamos con apoderados que no tienen un nivel de educacional muy alto, entonces no manejan el diagnóstico de sus hijos, les entregamos 6, 7 papeles, 6, 7 certificados que dicen lo mismo, ¿cierto? Y que al final perdemos el tiempo en entregar el documento, pero no en poder explicar o acompañar a los padres en el diagnóstico en sí, porque yo tengo la realidad clínica, yo trabajo en clínica, trabajo con papás con altos recursos, cierto, económicos, y ahí uno tiene el tiempo para explicar y acompañar a los padres, porque cuando reciben un diagnóstico, por ejemplo, de TEA, es como un duelo para ellos, o sea, no es llegar y entregar documentos, pero en educación, lamentablemente, es llegar y entregar documentos. Por supuesto que va a depender de cada una de nosotras, de las educadoras, cómo se toma este papel, ¿cierto? Pero cuesta mucho acompañarlos en los procesos en donde ellos reciben documentos, ok, mi hijo es TEA, y ok, tu hijo es TEA y va a recibir apoyo de fono, ¿verdad? Tiene que ir a la neuróloga cada 6 meses, ¿cierto? Pero cuesta mucho, claro, y al final de año nuevamente nos encontramos con que nos piden evaluar, volver a reevaluar y 1000 veces reevaluar y entregarle al apoderado nuevamente unos 5 documentos más, en donde dice, ok, sí, tu hijo, no sé, pasó de curso, no pasó de curso, y sigue con el diagnóstico. Y ahí nuevamente nos encontramos, ¿cierto? Y es un proceso que no acaba. Nosotras siempre nos quejamos de eso, pero nos quejamos porque es mucho trámite y perdemos tiempo en ellos, donde a lo mejor pudiésemos hacer otro tipo de acompañamiento con los papás. Sobre todo con papás que tienen bajos recursos, ¿cierto? O bajas habilidades parentales.
en donde, ¿cierto? Los papás les cuesta tomar diagnósticos, recibirlo, porque un TEL es mucho más fácil recibirlo, aunque la mitad de mis apoderados no saben lo que significa TEL. Entonces, obviamente que uno debe explicarlo, pero recibir un TEL o un diagnóstico de TEA o hasta de discapacidad intelectual, eso es difícil, no es fácil de nosotras entregarlo porque se lo estamos entregando, a pesar de que son papeles, se lo estamos entregando a humanos, a personas, ¿cierto? Entonces, claro, o sea, sería maravilloso que se pudiese escatimar y no perder el tiempo en esas cosas. Yo sé que como para recibir las subvenciones, ¿verdad? Y todo eso es necesario la documentación, pero de repente existen 5 papeles que dicen el mismo diagnóstico. Entonces, ahí yo llevo 14 años en esta escuela y entonces como llevo 14 años haciendo los mismos documentación, solo los formularios, algunos se bajaron, pero y es el mismo diagnóstico. Entonces, a mí me encantaría poder tener lo que se logra tener en clínica, de poder acompañar a las familias, porque no solo tenemos que estar en aula, sino también tenemos que ayudarlas como con las herramientas. Ese era como mi Gracias, aporte y Daniela. mi experiencia. Ale, no sé si, Sí, si no, quería aprovechar, gracias Daniela, súper, digamos, importante que se ratifique un poco lo que uno ve del otro lado, ¿no es cierto? Y Débora, quería preguntarte a ti, para ir viendo, esto de estos documentos que se tienen que llenar, ¿no es cierto?, al inicio y al final, ¿es algo que es de la ley del decreto 170? ¿Es algo me refiero a que, porque uno puede ir quizá paso a pasito, suavecito, ir de a poquito arreglando cosas, ¿no es cierto? Entonces, me refiero a, por ejemplo, esto, que son 4 meses que los niños no reciben apoyo porque se están llenando documentos. Eso, ¿de dónde está eso, ese detalle, en el Señalado. fondo, que uno... Ah, Señalado. ¿Dónde está señalado? exacto, sí. Yo con todo el cariño del mundo tengo que decir que hay harto de mito. Hay harto de mito y hay harto de desinformación, porque hay una serie al inicio del decreto 170 que ahí están señalados. El formulario único, ¿verdad? Y, por ejemplo, lo que dice Daniela, en ninguna parte nosotros hemos dicho que se le entregan todos esos informes a la familia. ¿Es tu sostenedor? ¿Es tu corporación? No lo sé. La familia tiene que recibir información en lenguaje claro y sencillo de los apoyos que el PIE le va a brindar. Si hay ajuste curricular, la familia tiene que saber que de los 26 objetivos de matemática para un sexto básico, con él se van a priorizar 2, 3, no sé, las decisiones que se tomen. De forma muy sencilla, y de hecho tenemos un formato que está sugerido, pero que cada escuela puede realizar el suyo, donde se informa eso. Pero jamás hemos dicho que tienen que entregarle el informe psicológico, fonoaudiológico. Eso es una decisión de tu establecimiento o la coordinadora de tu PIE o coordinador no está sabiendo pedirles a ustedes, los está recargando de información. Se evalúa el diagnóstico integral, es a los nuevos. Yo al año siguiente no tengo que hacer lo mismo con los que ya están en el PIE. Entonces, no todos los años hay una avalancha de diagnósticos que hacer. Es a los nuevos que ingresan. Y hay algunos que vienen de otro establecimiento y vienen con información que está precargada en el sistema. El próximo año, además, se integra el formulario único con PIE. Por tanto, hay como 90 clics que se dejan de hacer. Entonces, te fijas que hay harto de mito. A final de año lo que se hace es lo que hace cualquier profesor, que es tengo que evaluar las decisiones que tomé. Tomé decisiones junto con el PIE de priorizar unos objetivos sobre otros y doy cuenta de aquello, como lo hace cualquier profesor que hace un informe cuantitativo y cualitativo. Y lo cualitativo muchas veces es un parrafito que nos llegaba a nosotros como apoderados, ¿no? Donde además de las notas y de algunos conceptos que se ocupan generalmente, siempre
venía como un párrafo donde el profesor decía, este estudiante mantiene aún su timidez, se sugiere, por tanto, que la familia, bla, 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 ¿cierto? En el ámbito académico se sugiere fortalecer no sé qué. 4, 5 líneas, lo que hace cualquier docente. Entonces, cuando dicen miles y miles de cosas, a mí de verdad me complica porque no es una persona que tiene que hacer eso, sino que el fonoaudiólogo entrega su informe, que es de ese ámbito, el psicólogo otro, y lo que tiene que hacer el profesor que va a brindar los apoyos es leer esa información y determinar en conjunto, ojalá con el profesor de aula, cuáles van a ser las áreas de apoyo donde se van a brindar. Y eso queda consignado, pero de forma escueta y sencilla, no estos informes eternos que describe Daniela. Sí. Insisto, hay muchas veces que son los sostenedores los que dicen PASI para todos los niños, PAI para todos los niños. En nuestra documentación nunca dice eso, no dice eso. Muéstreme donde dice, demuéstreme donde dice. Evidencia. Los voy a buscar. Oye, Débora, eso significa que cuando un niño tiene un diagnóstico de autismo, él no tendría que volver a ser evaluado al año siguiente para ese diagnóstico. No. Eso es lo que entendí No, yo. Dura sí, entre 3 no. y 5 años el diagnóstico. Sí. Eso lo decide el Ahora, pero eso es establecimiento. distinto. Eso ahora cambió después de la pandemia. En la pandemia duraba 2 y ahora dura más, sí. No, pero sí, Daniela, voy a apoyarla Perdón, a Daniela, Valeria, ahí porque hay dos cositas. te voy a Antes de... terminar, pero Sí. yo no es la única profesional que yo he escuchado que ha dicho eso, ¿ya? Y puede ser que haya una discordancia entre el nivel directivo, porque justamente fue en una reunión de pie que tuvimos, ya, de nivel con autoridades del Ministerio de Educación también, que dijeron, pero eso no se hace así. Y las profesionales del pie dijeron, pero sí lo hacemos. Entonces yo creo que hay una discordancia entre lo que el Ministerio de Educación puede ser que crea que se hace y lo que las profesionales hacen. Entonces, yo creo que ahí quizá hay que echar una miradita las autoridades como Cristina de ver qué está pasando, porque me pasó la otra vez la misma, es decir, la autoridad del Ministerio de Educación dijo, no puede ser, pero las profesionales que están en la escuela dijeron, eso es lo que nos pasa, para un poco Ya. para Sin estar dar ahí en la nombre, mitad. hay un Cristina, municipio muy disculpa. grande hacia el poniente, de donde estoy yo, hacia el poniente de la Moneda, Ya, muy grande, un municipio muy grande, ya. que el municipio les exige dos cosas: exámenes generales de salud anuales para todos y PASI para todos, transitorio y Claro, permanente. Muéstreme donde dice eso en nuestra documentación claro, y yo de Bueno, tienes verdad plata. voy y me tiro de inmediato al Mapocho, ¿ya? exactamente. Vergüenza. Ya, Oye, No perfecto, lo súper. dice. Cristina, Pero está muy bien saber Sí, eso, sí. Débora, muy bien saber eso. Súper. no Mira, hay. está Cristina y Dorita, y yo creo que en honor al tiempo vamos Sí, a hacer esas dos intervenciones y ahí terminamos. sí. Cristina o Dora, no sé. Pero pensé que la colega iba a hablar antes porque habías pedido la palabra. ¿Quieres tú hablar primero? ¿Yo? No, Sí, prefiero que hables tú, que eres la experta. ya, ok. Mira, quería como decir dos cosas. Una tiene que ver con la diversidad, ¿no? Estamos hablando de los modos diversos de aprender, de desarrollarse, etcétera, en las personas. Y lo mismo existe entre las comunas. Como bien dice Débora, hay diversidad de comunas. En esta comuna les tocó ser que tienen una directora de educación que es del área. Entonces, yo me doy cuenta que efectivamente, y con el equipo, trabajamos harto en eso, de que hay diversidad también de realidades en los establecimientos. Nosotros tenemos 53 establecimientos y a veces cometen aberraciones.
y tenemos que estar acompañando a los equipos. Y en eso estoy hablando de mis colegas, ¿sí? De mi gremio. Y así como Valeria se atreve a decir, mira, aquí tenemos problemas éticos en el rubro médico, yo también digo, también tenemos dificultades éticas en el rubro de los profes, ¿sí? Y también quiero distinguir entonces lo que son los sostenedores privados, los que son privados privados, los que son privados subvencionados y los públicos, ¿ya? Porque efectivamente, como decía Lucila, a lo mejor las compras de servicio, las magnitudes, esos lujos se los dan algunos. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Andamos mendigando al profesional que éticamente nos cobre más barato y que tenga un compromiso y una camiseta que se la ponga por los niños de la educación pública de Viña. Entonces también quería como matizar, porque no es ni todo es blanco ni todo es negro. O sea, yo creo que en cada ámbito hay de todo un poco. En el caso nuestro, creo que no tenemos los recursos como para andar eligiendo o no los vamos a gastar en lugares que transfuga, por voy a decirlo así de simple. Buscamos al profesional que éticamente está comprometido con la educación pública, que nos hace rebaja, que nos hace precio y que al mismo tiempo tenemos la seguridad que lo va a hacer bien, porque entiende el tema. Y por otra parte, también cuando Débora nos mostraba las cifras al principio, también me acuerdo cuando estábamos elaborando el 170, yo soy especialista del área de comunicación y lenguaje, por lo tanto me tocó discutir mucho el tema de los TEL, diagnóstico de los TEL, los trastornos específicos del lenguaje. Y me impresiona, Débora, debo decirlo, y que quedé impactada porque yo pensé que iban a la baja las escuelas de lenguaje y no es que las escuelas aumenten, ¿sí? Me queda claro, pero sí aumenta la cantidad de niños y niñas. Y a mí lo que más me sorprende cuando recorro los territorios en Viña, fíjate que todos los trastornos específicos del lenguaje están en los cerros, cerca de los campamentos y donde se nutren muchos fonoaudiólogos dueños de escuelas de lenguaje. Entonces, eso también es un tema ético y yo creo que un gran problema que tenemos en Chile tiene que ver con la ética. Yo formaba profes en la universidad, hoy día ya estoy acá, pero el tema ético no es un tema menor. ¿A quién nos debemos? Y aquí lo traigo nuevamente a la palestra, la ética, porque estamos hablando de las personas más excluidas de este país. Si nosotros, los niños, se nos van, ¿a dónde van? A la calle. O sea, la educación, porque los particulares pagados se pueden dar el lujo, aunque la ley no lo respalda, pero igual se dan el lujo de excluir. Llegan a los particulares subvencionados y los particulares subvencionados también se dan el lujo de excluir. Y nos llegan a nosotros. Y si nosotros no damos los aportes, los apoyos que casi todos nuestros niños necesitan, independiente del diagnóstico específico que tenga asociado a discapacidad, nuestros niños requieren apoyo especial. Ustedes hablaban recién de las familias. ¿Cuántos de nuestros niños son de hogares que no tienen familia? Y nosotros tenemos que lidiar con los apoderados hogares. Entonces también pongo eso en contexto porque creo que educación especial en contextos de educación pública es distinto. Y yo me saco el sombrero por los colegas de Viña y por eso promovemos nuestras escuelas porque tenemos de verdad el 100% de nuestros establecimientos con programa PIE y estamos en déficit. El programa PIE no se autofinancia, lo subvenciona la municipalidad. Y ahí cuando me dicen ahora nos vamos al SLEP, a mí me asusta. Yo digo, ¿quién va a subvencionar todo aquello que no alcanza a cubrir el ministerio y que lo pone el municipio? Porque además no los municipios que sí tienen recursos gracias al casino. Entonces, lo dejo ahí
y cierro con el tema ético, era lo último que quería decir. Gracias. Gracias. Dorita. Bueno, agradecerle a Lucila por traer este tema tan interesante, a las expositoras, a las tres expositoras que en realidad nos han dado estupendas charlas con respecto a la importancia de este tema, digamos, a las flaquezas y a las riquezas de este tema. ¿Ya? Yo voy a despedir a nombre de nuestra presidenta porque está con problemas de conexión. Quería acotar una pequeña cosita personal. Yo tengo una nieta que estudia en Iquique, en un colegio estilo Montessori, que es inclusivo. Ella estudia desde kinder, va en tercero, tiene 9 años. Son 11 niños en el curso, de los cuales 7 tienen algún tipo de discapacidad, ¿ya? Y su mejor amiga tiene problemas de lenguaje y ella es como ella es la que comunica lo que quiere decir su amiga al resto de sus compañeros. Entonces ahí se da como una conexión y ella lo asume así con una solidaridad y una como adultez que yo la encuentro maravilloso. Maravilloso para una niña de 9 años en ese contexto, así que bueno, desde cerca le saco el sombrero. Muchísimas gracias, ¿ya? Parece que está perdiendo Chile. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde. Y muchas gracias a todas por su tiempo y también eh, a nuestro público que estuvo hoy día acompañando. Chao. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias. Que estén muy bien. Muchas Gracias. Gracias, Débora y Cristina. Besos. Gracias. Nos seguimos Chao, viendo. chao, gracias a ustedes. Ha sido Chao, súper gracias. divertido. Chao.